instrumentos de Satanás son para, podemos decir, esclavizar al mundo, los gobiernos, y quieren meter a la cárcel a quienes no estén de acuerdo, a los padres, si los padres se niegan a todo esto. Además, la posible encarcelación de padres, que en otra medida podría censurar a las personas de manera permitiva e exclusiva. Es algo perturbador lo que está sucediendo alrededor del mundo, por lo cual le pido que por favor le dé like al video y nos ayude a compartirlo, pues son pocos los que hablan acerca de estos temas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este mundo? Pues tristemente el movimiento LGBT está abarcando mucho terreno en lo que es alrededor del mundo, no solamente en las potencias mundiales como en Estados Unidos, sino en otros lugares también, otros países como en Escocia, donde los padres, dice aquí en la nota, podrían ir a la cárcel por negarse a las transiciones de género de los hijos. Algo realmente horrible, algo repugnante que no hayamos palabras para nombrarlo. Dice la nota que un organismo de la supervisión de la libertad de expresión ha advertido sobre una nueva propuesta que, según se informa, podría resultar en la posible encarcelación de los padres que se nieguen a apoyar las transiciones de género de los hijos. A palabras, si los padres se oponen, pueden ir hasta la cárcel. Aquí dice que se sugiere que muchas personas automáticamente esperen lo peor y consideran que estos métodos como un trato terrible cuando se trata de intentar cambiar las inclinaciones, sexuales de las personas. Se podría pensar que fue una broma o una sátira, pero desafortunadamente es la realidad de mi país de Escocia. Hay propuestas que prohibirían la llamada terapia de conversión, dijo Louis McClatchy, si es que pronuncié bien el nombre, oficial de comunicaciones de ADF. Sin embargo, enfatiza que la propuesta en Escocia va más allá de las preocupaciones sobre los abusos y métodos inquietantes. ¿Pero qué tiene todo esto que ver con el cristianismo? Pues, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Recordemos que la Biblia nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si la persona instruye en el camino correcto, va a crecer en el camino de Dios, va a crecer espiritualmente hablando. Pero los gobiernos tal parece que quieren frenar lo establecido por Dios en la palabra, quieren frenarlo y quieren que oponerse, levantan leyes, instalan leyes que tristemente los padres no pueden instruir o enseñar a los hijos acerca de la palabra. Incluso recordemos que la palabra del Señor también dice, el Señor Jesús hablando allí en Mateo capítulo 19 versículo 14: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si de los niños es el reino de los cielos, entonces ¿por qué los quieren, pasar por ese proceso de transición? Es algo realmente aberrante, pero vemos que Satanás anda suelto. Y como cristianos, pues ¿qué estamos haciendo como cristianos? Digo yo, ¿qué estamos haciendo? Porque el deber de nosotros como cristianos es instruir a los niños en el camino correcto, el camino de Dios. Instruirlos, que los instruyamos, que seamos, como dice la palabra, padres, que les enseñemos el camino de Dios. Sigamos aquí. Dice que aunque dice que se trata de terapia de conversión, este proyecto de ley en realidad va mucho más allá e interviene con lo que un padre puede aconsejar a un niño. Un pastor puede aconsejar a un feligrés o algo así, dijo. Si un padre le dijera más de una vez a su hijo
digamos a su hijo de 11 años, un ejemplo, dice que no se le permite usar un vestido para ir a la escuela, ni lápiz labial, ni tacones altos, ni vestirse como una niña cuando él es un niño, podría ser potencialmente culpable de someterse a una terapia de conversión, de ser coercitivo y por lo tanto enfrentar un juicio penal y una posible pena de prisión hasta de 6-7 años. Es algo realmente horrible, algo que tristemente está sucediendo en la sociedad. Tal parece que Satanás quiere esclavizar al mundo. No, tal parece no. Lo quiere esclavizar. Hay que corregir esas palabras. Lo quiere esclavizar. Instrumentos de Satanás son para, podemos decir, esclavizar al mundo, los gobiernos. Y quieren meter a la cárcel a quienes no estén de acuerdo, a los padres. Si los padres se niegan a todo esto. Algo para que ponamos atención, para que busquemos el rostro del Señor. La propuesta está actualmente en discusión y se está llevando a cabo en un periodo de consulta hasta el 2 de abril. Dado al periodo nacional escocés son los impulsores de la ley. Entonces, cuando el gobierno propone un proyecto de ley, hay muchas posibilidades que sea impulsado. Con todo el peso del gobierno detrás, es muy difícil desafiarlo, pero no imposible. Hemos visto situaciones antes en Escocia donde las leyes impactantes han sido impugnadas en los tribunales a través de la voz del pueblo. Los líderes cristianos en Escocia han expresado preocupaciones sobre estas medidas, especialmente en relación con el daño de las relaciones entre padres e hijos mientras defienden la verdad. Además, la posible encarcelación de padres, que en otra medida podría censurar a las personas de manera preventiva, incluso prohibir eventos en los que supuestamente se esté llevando a cabo una terapia de conversión. Tenemos que pensar en eso también desde la perspectiva de derechos humanos. Los escoceses tienen derecho a asistir a una reunión de oración si es lo que quieren hacer, y a muchas personas les gusta y escuchar opiniones diferentes sobre las decisiones que están contemplando y que realmente cambiarían sus vidas, y también deberían tener derecho a obtener información. Pero no dice que no está claro qué puede suceder en la última instancia ni qué advertencias podrán incluirse a la medida de la legalidad final. Aunque algunos no puede ser menor relevancia, el debate en torno a esta propuesta de la ley continúa y según Fox News podría haber repercusiones legales incluso para alguien que evite la transición de género por el deseo de ayudar o proteger a una persona. Algo realmente aterrador, algo perturbador. Pero la Biblia es clara en cuanto a todo ello. La Biblia incluso nos dice que al principio varón y hembra los creó Dios. Incluso también en Levítico hay un versículo de la palabra que dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico 20 versículo 13 dice la palabra del Señor. Entonces, si todo esto nos dice la palabra del Señor, está escrito así en la palabra del Señor, ¿por qué los gobiernos les gusta ir contrario a la palabra del Señor? Estamos viendo que se están levantando leyes contrarias a la palabra del Señor, pero los gobiernos lo están instalando. Todo contrario. La Biblia dice que en los posteriores tiempos se iba a aumentar la maldad, se iba a incrementar. Y como cristianos también que iban a ser perseguidos por causa del nombre. Y luego que estamos viendo, la maldad se ha aumentado, podemos decir, a lo sumo. Hay una podredumbre de pecado alrededor del mundo y tristemente muchos cristianos no se han dado cuenta de ello. Pero también vemos que no solamente en Escocia, sino como estuvimos viendo también en un video anterior, también aquí en Estados Unidos, dice que muchos se unieron a apoyar las leyes que protegen a los niños de la cirugía transgénero. En otras palabras, se están levantando también leyes en Estados Unidos que están favoreciendo también a las cirugías del transgénero también a los niños, que traen consecuencias irreversibles. Y hay también donde los están ayudando también incluso en las escuelas
donde vimos esta nota en el video anterior, como está sucediendo también en los Estados Unidos. Y si Cristo no viene, estarán alrededor del mundo a nivel mundial. Con los cartones que traen dice: nuestros hijos, nuestra decisión. Salven a nuestros hijos, rescátenlo. Es lo que dicen aquí los cartelones que traen, porque se están levantando no solamente en Escocia, sino aquí, como dice aquí esta nota, también en Estados Unidos. Y este movimiento está abarcando mucho terreno, pero la Biblia dice: deja a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Pero sigamos adelante buscando el rostro del Señor. Y si les gustó este video, denle me gusta, también compártalo, porque muy pocos se atreven a hablar de estos temas. Denle me gusta, ayúdenos a compartirlo, y así nos miramos en el próximo video.